Hola, muchas gracias por estar atendiendo esta conferencia. Voy a hablar del futuro de la genética para detectar la falla ovárica prematura. Me voy a referir a ella como FOP en muchas de las diapositivas. Mi nombre es Carlos Trujillo, soy médico genetista y trabajo en INSER. La falla ovárica prematura es definida como una menopausia antes de los 40 años y acompañada por elevaciones de las gonadotropina LH y FSH y bajos niveles de estrógeno. La edad de la menopausia es hereditaria y actualmente se considera poligénica, o sea, debido a muchos genes, entre ellos a producir este fenotipo. La hereditabilidad de madre a hija en distintos estudios es entre el 44% y el 65%. Y la identificación de las causas de FOP no solamente es útil para la paciente, sino para los familiares cercanos, los cuales podrían criopreservar óvulos, tejido ovárico o embriones. Las causas genéticas de falla ovárica prematura pueden ser problemas en el cariotipo, o sea, anormalidades cromosómicas, problemas de de genes individuales, problemas de no coding RNAs, genes mitocondriales también han sido asociados y las causas poligénicas. Entre los defectos autosómicos sindrómicos, la galactosemia es un ejemplo típico y clásico, pero también hay causas no sindrómicas debidas a defectos en un solo gen, como la resistencia a la FSH o la LH debido a mutaciones en los receptores de estas hormonas. Genes de la función inmune, como la interleuquina 11, también han sido asociadas con FOP, y genes que reparan el ADN y que también contribuyen a la meiosis, como los genes asociados con la inestabilidad microcitarial, como el MSH4, el MSH5, y genes relacionados con los distintos tipos de anemia de Fanconi. También genes asociados con el envejecimiento prematuro, como el síndrome de Bloom, el síndrome de Werner o el síndrome de Pseudo-Werner, que debido a mutaciones de MDM2, que recientemente en el 2017 reportamos un caso de una familia de origen de Yemen, en la cual había una vejez prematura en los individuos afectados, pues una familia afectada también con sanguinidad, y las mujeres de esta familia también tenían tendencia a desarrollar falla ovárica prematura antes de los 18 años. El MD2 controla este tumor supresor, gen supresor de tumores, que es el P53, y cuando hay una mutación en el M2, los niveles de P53 aumentan y eso es lo que causa la FOP y la vejez prematura en esta familia. Defectos completos o parciales del cromosoma X, como de lesiones, duplicaciones y translocaciones, también causan hasta el 12% de los casos de FOP. Los dos más comunes son la monosomía X o 45X o síndrome de Turner, que está asociado con estatura corta, con amenorrea primaria y tiene una incidencia de 1 en 2.500 recién nacidas. La trisomía X o triple X, 47XXX, es la forma más común de aneuploidía, ocurre en una cada 1.000 nacimientos de recién nacidas y puede ser, se puede encontrar como mosaico, con líneas celulares como 45X, o línea celular normal, o un cuádruple X, 48XX. En general, el fenotipo de estas pacientes es normal. En el cromosoma X, en el brazo largo, hay dos regiones críticas que se pueden afectar por variantes estructurales, como translocation. Acá una translocación balanceada entre el cromosoma 9 y el brazo corto del cromosoma X, perdón, el brazo largo del cromosoma X. También vemos una deleción acá del cromosoma X o una duplicación del cromosoma X del brazo largo.
Ningún gen se ha encontrado en esta área, gen asociado con FOP, pero esta área crítica es crítica para la función ovárica normal y cualquier anomalía en esta región contribuye a producir un FOP. La causa de gen individual más común asociada con falla ovárica prematura es el fallo ovárico prematuro asociado al cromosoma X frágil. La permutación de este gen ocurre en una de cada 250 mujeres. Normalmente existe una serie de repeticiones de una tripleta de citosina, guanina, anguanina, que es menor de 35 repeticiones, ocurre en el exón 1 del gen, pero cuando se amplifica entre 55 y 200, se considera una permutación y el riesgo de FOP aumenta en estos casos. Pero el riesgo es más alto cuando la permutación es entre 80 y 100. Curiosamente es más alto y hasta el 40% de estas pacientes que tienen esta permutación desarrollan FOP. La permutación es la principal causa hereditaria de FOP, esporádica y familiar. El 20% de las mujeres que portan la permutación desarrollan FOP. Pero si la permutación es de 80 a 100, el riesgo es del 40%, cuando el riesgo de la población general es de alrededor del 1%. También el 1% de las pacientes que tienen premutación pueden desarrollar menopausia antes de los 18 años. La premutación también tiene una importancia muy grande, es porque en las próximas generaciones se puede fácilmente amplificar y se puede llegar a tener más de 200 tripletas, lo cual causaría el síndrome completo del del X frágil, el cual es asociado con disabilidad intelectual, lo que antes se llamaba retardo mental. Estudios recientes de secuencias de exomas en más de 130.000 mujeres procedentes del Biobanco del Reino Unido encontraron variantes raras en genes asociados con la menopausia. Estos 3 genes se encontraron que estaban asociados con una menopausia temprana y estos con una menopausia tardía, especialmente el CHEK2, que es un gen supresor de tumores que antes se ha asociado también con fibromas uterinos, síndrome de ovario poliquístico, hipertrofia de próstata y cáncer de mama. Normalmente el CHEK2 es capaz de destruir las células o en este caso los ocitos que tengan un ADN con anormalidades o un ADN dañado. Pero cuando falta el CHEK2, es posible que las mujeres tengan una menopausia hasta 3 años más tarde. Y la respuesta a las inducciones de ovulación en los pacientes que tienen fertilización in vitro también está aumentada en estos pacientes que tienen defectos o ausencia del CHEK2. Hay otro gen similar que es el CHEK1, que también se considera que puede ser un gen supresor de tumores, aunque no hay casos descritos en la literatura de tumores afectados, pero se piensa que algún día se pueden encontrar, en las cuales cuando hay una inactivación de este CHEK1 también se produce infertilidad. Pero cuando hay copias extras del CHEK1, también se asocia con una menopausia tardía. Un estudio también basado en exomas de Biobanco del Reino Unido de más de 200.000 pacientes estudió los genes asociados con trastornos monogénicos, o sea, debidos a un solo gen individual, como que se han descrito en la literatura como causas de FOP. Y se encontró que la mitad de estos genes son de origen autosómico dominante, y se encontró que eran parcialmente penetrantes o no patogénicos, contrario a lo que se ha descrito anteriormente en la literatura. Y lo curioso es que la mayoría de estos genes se encuentran en pales que se usan comercialmente para el diagnóstico de FOP.
en conclusión, estos paneles pues no tienen ningún uso, realmente no tienen el soporte clínico adecuado para que se estén usando de rutina, digámoslo así. Y en conclusión, este estudio dijo que la mayoría de estos causas de FOP seguramente son multifactoriales. La mayoría de las enfermedades comunes son poligénicas o multifactoriales. Muchas veces se intercambian esos términos, pero poligénico quiere decir muchos genes, multifactorial quiere decir que es un componente poligénico importante asociado con un componente ambiental. Pero los dos términos se usan indistintamente muchas veces, tanto en la literatura como en las conferencias. Las enfermedades genéticas son característicamente de dos tipos, pues pueden ser monogénicas o poligénicas, ¿cierto? Las monogénicas son las enfermedades clásicas como la fibrosis quística, la hemofilia, la distrofa muscular de Duchenne, en la cual hay una sola mutación o variante causando esa enfermedad. Pero la mayoría de las otras enfermedades, la mayoría de las enfermedades crónicas del adulto y muchas de las que se encuentran en casos pediátricos, como por ejemplo la enfermedad isquémica coronaria o problemas cardiovasculares en general, son debidas a muchas variantes o muchos genes que están regados a través de todo el genoma. Muchas de ellas estas variantes están dentro de los genes, otras veces están por fuera de los genes. Estas variantes se les llama también, si son debidas a un cambio de un solo nucleótido, se llama Single Nucleotide Polymorphism o SNPs. Y se refieren así como SNPs en general en la literatura. Ejemplos de otras enfermedades poligénicas, tenemos la diabetes, la depresión, el lupus, la endometriosis, el ovario poliquístico y muchos rasgos como la altura, el peso, la inteligencia, la menarca, la edad de la menarca, la edad de la menopausia, etc. Cuando hacemos una secuencia completa del genoma humano, en todas las personas vamos a encontrar más o menos unas 5 millones de variantes o mutaciones que están regadas a través de todo el genoma. Muchas de ellas van a estar dentro de genes, otras van a estar por fuera de los genes. Y en la población en general se encuentran más de 100 millones de estas variantes. Una sola persona tiene unas 5 millones, pero en la población hay más de 100 millones de estas variantes. Si vamos a estudiar estas variantes en detalle, solamente las que están dentro de los genes, vamos a encontrar que más o menos van a ser unas 22.000. Y de esas, apenas unos cientos de ellas van a tener potencial deleterio, sobre todo cuando se encuentran en forma homocigota. Muy pocas de esas variantes van a ser al final consideradas como causales de la enfermedad. Entonces, muchos rasgos y enfermedades, por ejemplo, la mala respuesta ovárica, se han asociado con variantes o con SNPs. Y SNPs, por ejemplo, en el receptor de la FSH o el receptor de la LH o el de los estrógenos, son marcadores genéticos de diagnóstico de respuesta ovárica pobre. También SNPs en el receptor de la hormona antimuleriana, AMH, aumenta el riesgo de una respuesta ovárica disminuida. Y SNPs en el gen P53 afectan la reserva ovárica y los resultados de la fertilización in vitro. Estos, pues algunos de ellos pues tienen utilidad clínica en este momento, otros de pronto más adelante van a estar implementados en la clínica diaria, en la práctica clínica diaria. Bueno, estas enfermedades poligénicas siguen un modelo descrito hace más de un siglo por Roland Fisher, en el cual se planteó que un rasgo está influenciado por un número infinito de SNPs. Pues en ese momento él no hablaba de SNPs, sino que hablaba más que todo de genes, ¿cierto? Entonces, a mayor número de SNPs, es mayor el riesgo de desarrollar determinado rasgo o determinada enfermedad, hasta llegar a un umbral en que el número de SNPs es suficiente para desencadenar el fenotipo o la enfermedad. Este umbral a veces se puede desplazar a la izquierda, o sea que se necesitaría menos SNP cuando existe la presencia de un factor ambiental contribuyente al desarrollo de la enfermedad.
Pero muchos de los rasgos y enfermedades no son continuos, son continuos y no hay un umbral establecido. Por ejemplo, acá tenemos el caso del color de la piel. A mayor número de SNP, mayor oscurecimiento de la piel. O sea, no hay un umbral que determine eso. Y esto es también aplicable para otros rasgos como la presión arterial, la altura, la inteligencia, la edad de la menarca, la edad de la menopausia, etc. La asociación de estos SNP con enfermedades se ha encontrado a través de grandes estudios que llaman GWAS, estudios de casos y controles. Estos GWAS o Genome-Wide Association Studies, que son estudios de casos en controles en los cuales se estudian miles de casos y se tienen miles o hasta millones de controles. En esos casos se estudian los SNPs, diferentes SNPs, tanto en casos como en controles, y generalmente ya los estudios más recientes usan millones de SNPs que se evalúan en cada paciente. Acá no vemos sino 3 SNPs, por ejemplo, el SNP 1 y el 2 no hay una clara asociación con la enfermedad, están presentes en los casos como en los controles, pero en el SNP número 3 vemos que hay un gran número de SNPs asociados con la enfermedad que no están presentes en los controles. Entonces, claramente, este SNP está asociado con la enfermedad. Lo que facilitó más estos estudios en los últimos 20 años, los primeros estudios de GWAS se hicieron en el 2003, el segundo en el 2006, fueron 3 factores. Primero, el establecimiento de biobancos, como el Biobanco del Reino Unido, en el cual hay una colección de más de 500.000 muestras que se tienen fenotipos de sus pacientes y también genotipos, y también se han secuenciado la mayoría de estos pacientes. El segundo factor es el proyecto del HapMap, que empezó en el 2003. Después de que el proyecto del genoma humano se completó, este proyecto empezó y terminó en el 2006, que es un catálogo de todos los SNPs que existen en distintas poblaciones, en diversas poblaciones a nivel mundial. Y el tercer avance, que fue un avance tecnológico, fue el desarrollo de los microarreglos o microarrays, que ahora permiten analizar a la vez millones de SNPs, como les dije. De los GWAS fue posible después, un poco después, calcular lo que se llaman puntajes poligénicos o Polygenic Risk Scores, que nos vamos a referir como PRS o PRS, lo cual un PRS es un número que resume el efecto de muchas variantes genéticas sobre el riesgo de un individuo de desarrollar una enfermedad. Dada una ponderación o un peso a cada SNP, en función de su asociación con la enfermedad, la suma de estas ponderaciones o pesos da el resultado final, que es el PRS. A mayor PRS, mayor riesgo de padecer la enfermedad y viceversa. Acá vemos un estudio que se hizo también con miles de pacientes respecto al riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard y MIT, en el Instituto Broad, en colaboración con IBM. En este estudio se encontraron más de 95 regiones, gene regions, o se podría hablar de SNPs, asociados con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, particularmente con el infarto de miocardio. Estos 95 genes están significantemente asociados, pasaban el umbral de significancia comparado con los controles, y usando aprendizaje automático e inteligencia artificial se pudo calcular estos PRS, y en este estudio se usaron más de 6 millones de SNPs. Este es un PRS que ya se está aplicando en la clínica, se está usando en distintas clínicas de cardiología en los Estados Unidos, y es un factor de riesgo independiente de la historia familiar, independiente de los valores de colesterol y triglicéridos, independiente de si el paciente fumó o no. Es un factor de riesgo independiente nuevo que es mucho más predictivo incluso que los anteriores, pero en conjunto con los factores de riesgo anteriores permiten
evaluar en más detalle el riesgo de cada paciente. También ha sido el uso de estos PRS, se han usado en otro tipo de enfermedades, como vemos acá, en fibrilación atrial, en diabetes, en cáncer de mama. En cáncer de mama ha permitido estratificar el riesgo de los pacientes que tienen cáncer de mama no hereditario, que es más del 95%, o cerca del 95%. En estos pacientes se puede estratificar el riesgo. Si el riesgo es bajo, de pronto estos pacientes no van a necesitar tamizaje o van a necesitar mamografías muy esporádicamente. Pero si el riesgo es alto, el tamizaje debería comenzar mucho más temprano, las mamografías desde los 30 años, también complementadas por estudios de resonancia magnética, etcétera, dependiendo del riesgo. Por ejemplo, si el riesgo es, si el paciente tiene un PRS por encima del percentil 90, la probabilidad de desarrollo de cáncer de este paciente es del 33%. Y si el PRS está por encima del percentil 95, la probabilidad es del 50%. O sea, una probabilidad que es comparable al de un cáncer hereditario debido a uno de estos genes conocidos que producen cáncer de mama y ovario, como el BRCA1, el BRCA2, el PALB2, el CHEK2, el ATM, el RAS51, etcétera, que son cánceres, genes que producen, que aumentan el riesgo de un cáncer hereditario. En el campo de la edad de la menopausia también ha habido en los últimos 12 años varios estudios de GWAS que cuando el tamaño de la muestra ha aumentado, el número de SNPs también ha aumentado. En el primero, reportado en el 2012, se encontraron 13 regiones o 13 SNPs en un estudio de menos de 20.000 pacientes. Después, en el 2021, en un estudio de más de 50.000 pacientes, se encontraron ya 49 SNPs. Y en uno más reciente, de más de 200.000 pacientes, se encontraron 290 SNPs o variantes asociadas con la variación de la menopausia. Por ejemplo, los pacientes que estaban por encima del percentil 99 tenían un riesgo de 5 veces más de falla ovárica prematura comparado con la población general. Este riesgo era similar o es similar a los pacientes que presentan la premutación en el gen FEMR1 asociado con el síndrome del X frágil. En conclusión, la variación genética va a ayudar muy prontamente a predecir el momento de la menopausia, y esta información va a ser de mucha utilidad para los pacientes y para sus familiares para planear con antelación la conservación de ovocitos, tejido ovárico y embriones. También esta información va a permitir en un futuro también relativamente reciente modificaciones genéticas en estos pacientes por medio de técnicas como el CRISPR o editores de nucleótidos que permiten cambiar el genoma y de esta manera aumentar el tiempo de fertilidad de estas pacientes. Esto ya se ha hecho con otras enfermedades, en otras especialidades. Hemos visto ya casos de anemia falciforme que se han corregido usando estas técnicas, y seguramente estas técnicas de modificación genética van a estar disponibles en muchas otras especialidades. Bueno, muchas gracias.